Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al tercer video de cubicación de armaduras de acero de refuerzo para hormigón armado. Como vimos en el primer video, la primera parte consistía en entender un poco los planos de estructuras, cómo interpretarlos, cómo comprender los elementos que estaban ahí representados, ¿cierto? En el segundo video nos metimos un poco más en lo que es el proceso constructivo propiamente tal, cómo había que distribuir la armadura, cómo había que interpretar toda esta simbología que nosotros encontrábamos en los planos a través de este pequeño ejemplo que les modelé. Hoy día lo que vamos a hacer es comenzar ya con la etapa de cubicaciones, es decir, empezar a cuantificar la cantidad de barras de acero en función de la información que nos entrega el plano. Para eso, lo que vamos a hacer es tomar el plano original que ya habíamos visto, antes estaba en PDF, ahora por un tema de facilidad de trabajo lo vamos a mostrar en CAD, pero es exactamente la misma edificación, ¿cierto? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es preparar, a mí por lo menos personalmente me gusta tener una planilla de Excel como la que ustedes están viendo en pantalla. Básicamente consiste esta planilla en definir un ítem o elemento. Las primeras dos columnas en general son como para poder saber cuál es el elemento que estoy cubicando. No se olviden que siempre que uno cubica tiene que tener la información suficientemente ordenada, ya sea para que otra persona que viene después la pueda interpretar. Muchas veces uno cubica en la oficina, por ejemplo, el departamento de estudios, y después estas mismas cubicaciones se pueden ir a terreno, a obra, y por lo tanto necesitamos que la gente de terreno entienda cómo se hizo este proceso. Y por lo tanto es importante mantener la información de manera ordenada y hacer referencia a qué elemento estamos ubicando, en qué eje se ubica, cosa que después cualquier otra persona que tome esta planilla pueda interpretarla con cierta facilidad. Luego tenemos la cantidad de barras, que o las vamos a obtener del plano o las vamos a calcular en función de las mismas indicaciones del plano. Por ejemplo, cuando nos habla de la malla y la distribución, cada cuánto va cada una de las barras, tenemos que entonces nosotros calcular la cantidad. En otros casos, como la armadura que ustedes ven en la parte inferior del muro, dice 2 phi de 12, o sea, 2 barras de 12 milímetros de diámetro, de largo 6 metros, por lo tanto nosotros rápidamente metemos la información a la planilla, decimos 2 barras de 12 milímetros, ¿cierto? De largo 6 metros, y automáticamente esta planilla nos entrega el peso total. ¿Cómo funciona esta planilla? Para quienes quieran crearse una propia, ¿cierto? Básicamente esto consiste en tener los pesos unitarios del acero, que yo los tengo en una tabla, en una hoja aparte, ¿cierto? Esto es para barras de acero comercializadas en Chile de grado A630, que es el que más usamos acá en Chile. Por lo tanto, esta es la que estoy usando en este minuto. Si eventualmente usaran otro grado de acero, tendrán que obviamente colocar los pesos nominales que corresponde a cada tipo, ¿cierto?, de acero que estén usando. En este caso, en función del diámetro, nosotros tenemos que para barras de 6 milímetros, un metro lineal de esa barra pesa 222 gramos. Por eso está expresado en kilogramos por metro, ¿cierto? Y así, una barra de 8 milímetros pesará 395 gramos hasta que llegamos a una barra de 36 milímetros, que cada metro de esa barra pesa 7,99 kilos, ¿no? Esta tabla la tengo aparte porque si ustedes se fijan acá en el Excel, luego hace una referencia, ¿cierto?, con un buscar X para poder, en función del diámetro que yo le entrego acá, va a buscar a la otra tabla el peso y lo transforma. Nada más que eso. Por lo tanto, esta columna del peso total va a ser la multiplicación del peso unitario en función del diámetro por el largo y por la cantidad de barras. Y acá a la derecha, solamente con una función muy simple, sumar sí, me va entregando tablas de resumen en función de los diámetros. Es decir, si yo tuviera barras de 16, por ejemplo, 5 barras de 16 de 2 metros 50, me va automáticamente sumando los resultados para poder tener un desglose por diámetro de las barras, ¿vale? Bien, esto lo vamos a borrar, sí, porque esa información no es del plano. Bien, entonces, ¿qué es lo que comenzamos haciendo acá? Partamos de abajo hacia arriba.
tenemos dos barras de 12 de largo 6 metros, ¿cierto? Ítem elemento, acá yo le podría poner cualquier referencia que sirva para poder ubicarme después, ¿cierto? Ubicación eje C2. Incluso eventualmente uno le podría poner que está entre los ejes CB y eje CA para después no perderse, ¿cierto? Me ha pasado que de repente uno tiene que revisar esta ubicación meses después y tiene que, la memoria es frágil y tiene que acostumbrarse, tiene que leer de nuevo la información y esto les facilita mucho poder entender qué es lo que estaban haciendo. Bien, la base del muro. Vámonos, voy a ubicar primero los elementos de borde de este muro que son más sencillos de extraer la información y luego vamos a pasar a la etapa donde tenemos que calcular ya la malla que tiene un poquito más de complejidad. Bien, luego podríamos considerar las armaduras verticales, ¿cierto? De las esquinas. Si ustedes recuerdan este plano, este es el eje C2 que teníamos acá. Si ustedes ven la planta, se fijan que en general todos estos son esquinas. El eje C2 está acá y por lo tanto todos estos son esquinas del el plano, por lo tanto son encuentros de muros, ¿ya? Aquí nosotros podríamos simplificar bastante. Vamos a colocar refuerzo esquina y vamos a colocar, por ejemplo, que esto son las barras que están en el encuentro del eje C2 con CB, ¿cierto? Puedo poner eje C2 con CB. Y con eso yo sé que estoy ubicando estos elementos que están acá. Tenemos barras de 12 milímetros. Vamos acá, son barras de 12. Y aquí podemos hacer un pequeño truco, ¿no? Dice 2Fi12 de largo 410. En el fondo es una barra que tiene 34 centímetros, una pata, después avanza 3,43 y luego otra pata de 33. Que si ustedes la quieren ver en el modelo, serían estas que están aquí destacadas en azul. ¿Se fijan? Ahí hay un par y ahí está el otro par. Bien. Volviendo al Excel, entonces, como ambas son de 4 metros 10, yo puedo simplificar esto y le voy a colocar que son 4 barras. Porque en el fondo son dos pares de barras, ¿cierto? Y en el largo 4 metros 10, todo eso en su conjunto van a pesar 14,56 kilos. Vámonos a los verticales, que es otro refuerzo esquina, ¿cierto? Que esta vez está en el eje C2 con, vamos a mirar, con CA. Por lo tanto, aprovechamos esa información. Y el resto es lo mismo, ¿cierto? Son 4 barras de 12 de 4 metros 10. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos ubicado esta armadura inferior, estos fierros de 12 que van en los extremos, y ahora vamos a ubicar las 2 barras de 10 que van en el refuerzo superior. Esto también está en el eje C2 entre CB y CA, y son 2 barras de 10 milímetros de largo, 5 metros 90. Se fijan que en la tabla de resumen ya tenemos separado por diámetro cuánto es la armadura que necesitamos para las barras de borde. Sin embargo, ahora tenemos que empezar a calcular todo lo que está en esta doble malla. Esta simbología significa muro de hormigón armado de espesor 15 centímetros. Todos los muros de este pequeño edificio, ¿cierto? Tienen 15 centímetros de espesor. Y acá abajo me indica que tiene una doble malla de barras de 8 separadas a 25 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a calcular las barras horizontales, porque las barras verticales tienen un pequeño... Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. No tenemos que olvidarnos que en el proyecto, en las especificaciones de estructura, tenemos normalmente una primera lámina, la lámina 0, la lámina inicial, como le dicen algunos, y por lo tanto viene con todas las especificaciones técnicas generales del proyecto de estructuras. Entonces, nosotros sí tenemos que fijarnos que para las mallas, por ejemplo, que aquí aparecen representadas, ni siquiera aparecen dibujadas, a veces aparece un cuadriculado en un sector del plano, va a depender mucho de quién lo dibuje, ¿cierto? Hay distintas maneras de representarlo. Sin embargo, aquí tenemos doble malla
de barras de 8 a 25. Vamos entonces a cuantificar primero las barras horizontales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces? Estas barras atraviesan el muro de extremo a extremo, respetando, por supuesto, el recubrimiento de este, pero además, aquí en la esquina, en cada borde tienen un remate. ¿Qué significa eso? Cuando la armadura llega al extremo, tiene que cruzar. Miren, acá tengo esta armadura horizontal, que es la que está destacada en azul en el modelo de la derecha. Tienen la barra, que viene completamente horizontal por el muro, sin embargo, cruza hacia la malla que está por el otro lado del muro, como para poder en el fondo abrazar toda esta armadura, poder confinarla, ¿cierto? Y tiene un retorno, que es esa pata corta que ustedes ven en el extremo. En ambos lados tiene esa misma pata, donde entonces nosotros encontramos el detalle de cómo calcular esas patas. Bueno, se fijan que en general esta es una estructura rectangular y por lo tanto los muros acá se encuentran en esquina. Por lo tanto, yo me voy al detalle de remate de mallas horizontales para muros sin confinamiento, ¿cierto? Que es este el caso, y son los muros que se encuentran en esquina, es decir, este detalle que está aquí al centro. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es que cada proyectista, cada ingeniero calculista en el fondo, tiene sus propios criterios, a pesar de que la norma en general establece algunos criterios mínimos, ¿cierto? La ACI 318. Sin embargo, cada especialista, cada ingeniero tiene sus propios métodos de confinar armaduras y por lo tanto, esta información que ustedes ven acá es de este proyecto en particular. Podría darse de todas maneras que se les podría dar el caso que ustedes si están trabajando con otra oficina de ingeniería distinta a esta, se van a encontrar con que estos remates son distintos. Por lo tanto, cada vez que ustedes tomen un nuevo proyecto, tienen que asimilar las condiciones de ese proyecto en particular. Tienen que revisar las especificaciones técnicas. No se queden con que esto les va a servir para cualquier proyecto porque no es así, ¿vale? Bien, hecha esa aclaración entonces, vamos a darnos cuenta que para el caso de las mallas horizontales, aquí se extrae el detalle, ¿cierto? Viene la barra, cruza hacia el frente, ¿se dan cuenta? Aquí están todas juntas, y luego retorna. ¿Cuánto retorna? Pasando desde el plomo interior del muro perpendicular más 10 centímetros como mínimo. Y estos muros nosotros habíamos definido que tenían 15 centímetros de espesor, ¿cierto? Está indicado en el plano. Por lo tanto, si ese muro tiene 15 centímetros de espesor, pero nosotros nos alejamos del muro con la armadura, ¿cierto? Tenemos que respetar el recubrimiento mecánico. Estos 2 centímetros que nos pide este proyecto en particular para muros, entonces la longitud de este tramo de esa barra son 13 centímetros, más los 10 que tenemos que darle para el gancho completo, vamos a tener que esta zona, este segmento mide 23 centímetros. ¿Vale? Tengamos eso en mente porque ahora vamos a tener que calcular este otro segmento. Como les decía, el muro tiene 15 centímetros, el recubrimiento mecánico es de 2 y por lo tanto yo tengo que respetar en este caso el recubrimiento en ambas caras del muro. Por lo tanto tenemos 15 centímetros menos 2 del recubrimiento de un lado, menos 2 del otro. Este tramo tiene 11 centímetros. ¿Vale? Por lo tanto, en resumen tenemos 23, tenemos 11. Lo mismo pasa en el otro extremo porque también se encuentra en esquina y lo que nos quedaría por calcular entonces es el largo de la parte más larga, ¿cierto? Del centro. Ahí nosotros lo que tenemos que calcular es cuánto mide el muro de extremo a extremo, pero en hormigón. Nosotros acá tenemos la cota a nivel de ejes. En este caso los muros, como les decía, miden 15 centímetros y están centrados respecto del eje. Por lo tanto, desde este eje que está destacado aquí en color rojo, al borde del muro yo tengo 7,5 centímetros. Y desde ese eje CD al borde del otro muro, 7,5 centímetros más. Por lo tanto, tenemos 5 metros 35 de extremo a extremo del muro. Sin embargo, tenemos que respetar el recubrimiento, que en este caso nos indicó el calculista que tenía que ser 2 centímetros. Por lo tanto, esos 5 metros 35 menos 2 centímetros a un lado, menos 2 centímetros al otro lado, nos da 5 metros 31.
Bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, nos vamos a el largo de la barra, ¿cierto? Estas dijimos que eran barras de 8. La cantidad todavía no la sabemos, la vamos a tener que calcular. Y por lo tanto, dijimos que teníamos 5 metros 31 más 5 metros 31 más 11 centímetros a un lado más 23 centímetros al otro lado más los 11 del lado contrario más los 23. Obviamente aquí ustedes pueden separar paréntesis, multiplicar por 2, pero en este caso lo hicimos 1 a 1. Y por lo tanto, esa barra tiene 5 metros 99. Lo más probable es que en terreno eso se va a cortar de 6 metros, pero la vamos a dejar para efectos de este cálculo, la vamos a dejar de 5 metros 99. La pregunta es, ¿cuántas barras son? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es considerar, preguntarnos primero, si la malla que va por un lado del muro es exactamente igual a la que va por el otro lado del muro. ¿Me explico? Hay en el fondo una malla interior y una malla exterior, que la vamos a ver acá en el modelo. Acá nosotros tenemos la malla exterior, si la quieren llamar así, ¿cierto? Déjenme acercarlo un poco. Esa es la malla exterior, déjenme ahí. Malla exterior. Y la malla interior, que se fijan que ahora apareció en azul. En este caso, el muro es simétrico, los encuentros son simétricos, por lo tanto, ambas mallas son exactamente iguales, lo que nos va a facilitar un poco el proceso porque entonces calculamos una sola, que ya calculamos el largo de ella, y por lo tanto ahora tenemos que determinar cuántas son. Bien. Como aquí lo que nos indica no es cantidad, a diferencia de las barras de borde, que sí nos estaba diciendo que quieran 2 de 12, 2 de 12, 2 de 10, etc. Aquí no nos pasa lo mismo. Nos dice solamente el diámetro y cuánto es la distancia. Sin embargo, tenemos que ver cuánto es el largo a cubrir. En este caso, como es armadura horizontal, tenemos que ver cuánto es la altura del elemento. Aquí tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno, el recubrimiento que yo les hablaba, el recubrimiento mecánico para muros es de 2 centímetros. Sin embargo, las especificaciones de este proyecto en particular dicen que en la parte de las fundaciones, que es todo lo que está aquí bajo la cota menos 35 centímetros, desde esta línea que estoy marcando, ¿cierto? Hacia abajo, aquí se dan cuenta que está la zapata. Todo ese recubrimiento es de 5 centímetros en este proyecto en particular. En este caso, como lo que estamos viendo es la malla horizontal, el recubrimiento de la fundación no nos va a interferir mucho. Y veamos entonces, la malla horizontal de hormigón armado tiene que cubrir de extremo a extremo del muro. Sin embargo, acá tenemos un primer par de barras que le dan el inicio y un segundo par de barras arriba que le dan el término. Por lo tanto, el espacio que hay que cubrir es el que hay entre esas barras. ¿Qué tenemos? Vámonos a las medidas del dibujo. 2,75 metros más 75 centímetros. En total, entonces, acá hay 3,50 metros. Sin embargo, arriba yo tengo un recubrimiento de 2 centímetros y abajo un recubrimiento de 5. Por lo tanto, en estricto rigor, la distancia sobre la que tenemos que distribuir estas barras, ¿cierto? Ya no son los 3,50, sino que son 3,50 menos 5 menos 2, o sea, 3,43 metros. Vamos entonces a determinar que para la cantidad, lo primero que vamos a hacer es que le voy a poner un 2 porque acuérdense que voy a considerar la malla inferior y exterior en el mismo cálculo. Ustedes la podrían hacer por separado si quieren, como les quede más cómodo. En general, al comienzo uno lo trata de hacer todo separado de manera mucho más desagregada, y después en la medida que se va acostumbrando ya lo simplifica un poco. Lo importante es que cuando ustedes hagan estas simplificaciones no se equivoquen. He visto muchos casos donde hay errores grandes en el cálculo de armaduras porque no se consideraron las dos caras de una malla, por ejemplo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. En este caso yo lo voy a hacer doble. Y la altura que tengo que cubrir, entonces dijimos que eran 3,43 metros,
¿cierto? Y la distancia que tengo que cubrir, perdón, a la que tengo que dejar las barras son 25 centímetros, ¿cierto? Solo para efectos de orden, porque si no me van a quedar números decimales que no me van a servir mucho para poder trabajar, yo voy a usar la función redondear, donde vamos a hacer este cálculo y que me las redondee a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero cantidad de barras, ¿cierto? Números de barras, un número discreto. Quiero 10 barras, 20 barras, 35 barras, no lo sé, las que dé. Por lo tanto, es muy importante que usemos la función redondear, porque de lo contrario nos van a dar cantidades decimales y eso pierde toda lógica, ¿verdad? Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es definir que en un espacio de 3,43 m van a haber una determinada cantidad de barras distanciadas a 25 centímetros una de otra, ¿cierto? Y luego, yo lo que hago es todo eso multiplicarlo por 2, porque estoy considerando automáticamente las barras interiores y exteriores. Por lo tanto, me dice que son 28, es decir, yo tendría 14 barras distribuidas en la altura. Aquí, por supuesto, que vamos a colocar malla horizontal, que está, de hecho, en el eje C2 entre CD y CA. Y por lo tanto, eso nos dice que solo en armadura horizontal tenemos 66 kilos. Bien, vámonos entonces a la armadura vertical. Y aquí yo les había ya adelantado que tenemos una pequeña diferencia, porque si uno mira el eje C2, que es el que estamos ubicando, se van a encontrar con que la fundación es excéntrica. A diferencia, por ejemplo, de los otros del eje CD, que es este que está acá abajo, que la zapata de fundación está centrada respecto del muro, o del eje C1, donde tenemos la misma situación. En el caso del eje C2, la zapata es excéntrica. Y esto lo podemos corroborar viendo cualquiera de los dos ejes CA o CD. Si ustedes se fijan, aquí está la zapata, ¿cierto? El eje CB, y este es el C2 que nosotros estamos ubicando, este que está aquí vertical. Y si se fijan, la zapata es excéntrica. Si nos vamos, de hecho, al modelo, se van a dar cuenta, efectivamente, que la zapata es excéntrica. ¿Se dan cuenta? A diferencia de la otra, que está centrada respecto de la armadura. ¿Vale? ¿Qué va a implicar eso? ¿Por qué tenemos que preocuparnos de ese detalle? Por lo siguiente. Así como teníamos el detalle que nos entregó el ingeniero para los remates de las barras de las mallas horizontales, nos pasa que tenemos también distintas formas de rematar mallas verticales. Y aquí hay varios casos, ¿cierto? Hay casos, el caso 1, donde un muro disminuye su espesor en el piso siguiente de manera concéntrica. El caso 2, también hay una disminución de espesor del muro, pero manteniendo uno de los plomos, ¿cierto? Se retranquea solamente uno de ellos. Coronaciones cuando llegamos a la losa, cuando cuando hay una losa que pasa de un lado hacia otro. Por lo tanto, hay distintos casos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí son los casos 5 y 6. En el 5 habla de cómo remata la armadura cuando la fundación está centrada, es decir, cómo sería si estuviéramos en el eje CD. Sin embargo, nosotros el que estamos ubicando es el eje C2. Partimos, por supuesto, por el que era más simple. Después vamos a hacer más videos donde mostramos ejes un poquito más complejos. Por lo tanto, en el eje C2, la fundación es excéntrica, es decir, lo que aplica aquí es el caso número 6. Por lo tanto, si yo me acerco a este detalle, lo que ustedes van a ver es que la malla exterior vertical que viene, ¿cierto?, cruza y tiene una pata recta que se mete en la zapata de la fundación. Sin embargo, la malla interior no puede hacer lo mismo, porque obviamente no podemos dejar una pata larga, que haría armadura expuesta fuera de la zapata, y por lo tanto eso no es técnicamente correcto. Y por lo tanto, cuando baja la barra, cruza hacia el frente, retorna hacia arriba.
A diferencia del exterior, que baja y cruza y pasa con una pata completa, que además le sirve para poder distribuir mejor, ¿cierto?, la carga de ese muro contra la fundación. Por lo tanto, en este caso, nosotros no podemos multiplicar la malla por 2. Vamos a tener que calcular la malla vertical exterior y la malla vertical interior. Ahora bien, como ambas están a la misma distancia, la cantidad de barras va a ser la misma. Lo que va a variar es levemente el largo de ellas porque hay una que tiene una pata más larga que la otra, solamente. Pero de todas maneras debemos ubicarlas de manera separada. Vamos entonces a la planilla para empezar a preparar la información, ¿cierto? Malla vertical exterior y luego malla vertical interior. Ambas están en el eje C2 entre CD y CA, por lo tanto es más o menos la misma ubicación. Veamos la cantidad. Ya se va a hacer de la misma forma que nosotros calculamos la anterior, sin embargo aquí solamente no la vamos a multiplicar por 2. Por lo tanto vamos a colocar la función redondear y ahora tenemos que definir cuánto es el largo a cubrir. Y aquí nos vamos al plano. Si ustedes se fijan, tenemos 5,20 metros entre ejes. Lo importante acá es que nosotros entendamos el proceso constructivo y podamos determinar de dónde hacia dónde van a abarcar las armaduras. Porque en el fondo, aquí en el borde del muro tenemos armaduras verticales de 12. Por lo tanto, aquí no va malla. La malla parte a continuación de esa barra de 12 del refuerzo de la esquina entre ambos refuerzos de esquina. Por lo tanto, si nosotros somos muy rigurosos en la medida, tenemos 5,20 metros menos 7,5 centímetros, menos 7,5 centímetros del otro medio espesor de muro, ¿cierto? La distancia interior que tendríamos son 5 metros con 5 centímetros. Ahora, si somos aún más rigurosos, esta barra está con el recubrimiento, por lo tanto tiene 2 centímetros más a la derecha, otra 2 centímetros más a la izquierda. La verdad es que solemos no complicarnos mucho a la hora de ubicar. No es necesario muchas veces ser tan detallista y por lo tanto nosotros aquí vamos a considerar los 5,5 metros, que es la distancia que está entre, ¿cierto?, los plomos interiores de ambos muros. Y por lo tanto vamos a considerar que son 5,5 metros, lo dividimos por la distancia a la que van las barras y decimos que queremos aproximar con 0 decimales. Y nos va a indicar que tenemos 20 barras verticales. Vámonos entonces con el diámetro, son de 8 milímetros también, y ahora tenemos que determinar el largo. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos definido que esta altura era 3,50 metros, menos 2 centímetros arriba, menos 5 centímetros del recubrimiento de la fundación? Teníamos entonces una altura de 3,43 metros. Ese va a ser el primer dato que vamos a necesitar entonces. Veamos cómo remata. Esta era la armadura exterior, por lo tanto, esta armadura de acá tenemos que guiarnos por este detalle aquí. ¿Se fijan? Tenemos el muro que es de 15, nosotros ya veníamos 2 centímetros dentro del muro para respetar el recubrimiento, por lo tanto, para llegar a este plomo, que es donde nos marca la cota, ese plomo interior del muro, nos faltan 13 centímetros, más los 20 que nos pide son 33. Entonces, nos vamos a la planilla, esto lo voy a dejar a un lado, y la planilla Excel, entonces es que tenemos una pata inferior de 33, más, ¿cuánto habíamos dicho? El largo la altura del muro, 3,43 para la parte larga, digamos, de la malla, ¿cierto? 3,43. Y ahora nos tenemos que ir al remate superior. En este caso, perdón, el que aplica es este detalle de acá. Por lo tanto, tenemos que la malla viene subiendo, cruza a la armadura del frente. Aquí en ambos casos tenemos un recubrimiento de 2 centímetros y recuerden que el muro mide 15 de espesor. Por lo tanto, aquí tenemos que sumarle 11. Y luego
tenemos que bajar 20 centímetros mínimo. Ahora, si ustedes se fijan, esos 20 centímetros están marcados desde la coronación del muro. Por lo tanto, si descontamos el recubrimiento, nos quedaría de 18. Perdón, algo pasó aquí en la fórmula. Efectivamente. 33 más 3,43. Perfecto. 4 metros 5. Y por lo tanto, eso me da un total de el peso, digamos, de la malla exterior es de prácticamente 32 kilos. Para la malla interior, el distanciamiento y el largo a cubrir es el mismo, por lo tanto puedo replicar la misma fórmula, el diámetro es el mismo, pero aquí es donde yo tengo que cambiar mis medidas porque acuérdense que vamos a trabajar con esta solución de acá. Y por lo tanto, partamos desde abajo hacia arriba nuevamente, tal como lo hicimos con el anterior. Vamos a tener esa pata, que son 20 mínimo, ¿cierto? Pero 20 desde el sello de la fundación. Por lo tanto, en rigor, tenemos 15 centímetros. Recuerden que el recubrimiento para esta zona son 5, porque es fundación. Por lo tanto, en ese sentido, tendríamos efectivos de barra en el fondo, 15 centímetros, que son los 20 indicados al borde, menos el recubrimiento, más 11 centímetros, que son los que nos va a significar cruzar hacia la malla del frente, más 3,43, que era la altura, más los 11 que tenemos arriba y los 18 que vuelve a bajar. Por lo tanto, tenemos una barra de 3,98 metros. Lo más probable, como aquí dicen 20 mínimo, lo más probable que va a pasar en terreno es que la van a cortar de 4 metros y va a quedar una pata un poco más larga. Lo importante es que hay casos donde una pata puede quedar 2 centímetros más larga, pero hay otras donde la armadura queda de manera muy justa y por lo tanto hay que tener claridad de cuándo se puede o no se puede hacer ese tipo de análisis, ¿cierto? Y por lo tanto, en este muro de este eje en particular, me dio un total de 176,7 kilos de acero, que en general está bastante razonable para ese tipo de estructuras. Bien, espero que este video les haya sido de utilidad. Probablemente vamos a subir algunos más, donde vamos a ver más adelante algunos muros un poco más complejos. Vamos a ver, por ejemplo, el eje CD, donde ya tenemos que calcular algunos estribos y la situación se vuelve un poco más compleja. Pero tenemos que ir incrementando de a poco el nivel de dificultad. Espero que les haya servido el video. Si fue así, se agradece un like y si quieren suscribirse para recibir notificaciones cuando saquemos nuevo material, también queda abierta la invitación. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias.